Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, que nos hemos reunido en familia para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias por la vida que tú nos das día a día, Señor. Y en este tiempo que estamos aprendiendo de ti, Señor, recibiendo tu enseñanza, queremos cada día afirmar nuestra fe, afirmar nuestra vida en ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo precioso que tú nos das. Gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio de poder reunirnos en tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor en esa libertad que tenemos, Señor. Y te agradecemos porque tú nos das esa oportunidad de poder acercarnos a tu presencia, para recibir de ti lo que tú has preparado para nosotros en este día, Señor. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda gloria y honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor es bueno. Estamos agradecidos por todo lo que Él está haciendo cada día en nuestras vidas. Amén. Y estamos tomando este tiempo hablando de que Jesucristo es el Cristo. Tal vez nos pueda sonar algo conocido, algo que ya nosotros sabemos como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, pero es muy importante que nosotros profundicemos más. ¿Quién es realmente este Jesús? ¿Quién es realmente aquel que nosotros llamamos el Mesías, el Cristo? Porque muchas veces nos hemos enfocado en un Jesús tal vez en base a la tradición, en base a la religión, en base a lo que sabemos, de acuerdo al calendario, ¿no? De lo que es Navidad y todas las fiestas religiosas que hay. Pero muchas veces no nos hemos enfocado realmente quién es este Jesús. Y muchas personas en este tiempo aún desconocen quién es este Jesús. Muchas personas ignoran quién es este Jesús. Muchas personas no quieren conocer a este Jesús. Muchas personas se apartan de este Jesús, de este Mesías. Por eso que cuando estamos hablando del libro de Juan, Juan específicamente tiene un mensaje claro y todos los pasajes que vamos a hacer leyendo en la Biblia, en el Evangelio de Juan, nos habla justamente de este punto, ¿no? En Juan 20:31, ya casi terminando su Evangelio, Juan va a decir esta frase clave, ¿no? Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pablo había escrito un montón de cosas, un montón de milagros, de situaciones que habían pasado, Juan, perdón, y Juan escribió todo esto con un solo propósito. Inclusive dijo, ¿no? Que él no puso la cantidad de obras y milagros que hizo el Señor Jesús, porque si alguien quisiera hacerlo, no alcanzarían libros, dice en ese segundo, para que pueda contener todo lo que les. Imagínate la cantidad de obras maravillosas que hacía él. Aún así, no creían en él. Por eso que Juan dice, ¿no? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y en esta mañana vamos a dar lugar para que el Señor nos enseñe más de lo que hemos estado hablando en estos días. Hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Que Jesús es Dios. ¿No? Juan 1:1 dice, ¿no? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No es que él había aparecido recién en ese momento, no, él ya existía desde siempre porque él es Dios. Y como él es Dios, siempre ha existido, ¿no? Y habló acerca de que él era la luz, ¿no? Que venía a este mundo, era la luz que irradiaba este mundo, era la luz que iluminaba a todo hombre. Y en él dice que fueron creadas todas las cosas. Por eso que todas las cosas que tenemos y que vemos fueron creadas por él y para él, como lo decía Pablo a los colosenses. Y Juan enfatiza básicamente de que Jesucristo en él se hizo todas las cosas. Y justamente nos refiere a la creación. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios habló y dijo, no dijo Dios, hágase la luz y la luz fue. Y empezó a hablar la palabra, a expresar la palabra. Y de esa manera Juan nos está enseñando de que Jesús es la luz, Jesús es la verdad, lo que vimos la semana pasada. Y esa verdad que ilumina, irradia a todo ser humano. Pero muchas veces el ser humano no lo entiende o no lo recibe, porque muchas veces el ser humano está viviendo apartado de él. ¿Amén? Y para enfatizar este punto, Juan empieza a decir algo muy, muy importante, porque a partir de ahora va a presentar ya a Jesús aquí en la tierra y va a empezar a mostrarnos quién es realmente Jesús. Y habla acerca justamente de lo que el Señor va a hacer en la vida de la humanidad, ¿no? Pero encima de ello, eh, Juan nos va a hablar acerca de alguien muy importante que nos va a enseñar realmente quién es este Jesús, ¿no? Y va a dar la presentación de alguien muy importante en este pasaje que vamos a leer hoy, de Juan capítulo
capítulo 1, versos 6 al 10. ¿No? Vamos a leer, si tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara con su Biblia en la mano, siga conmigo este texto. ¿No? Dice así, hubo un hombre, Juan capítulo 1, versos 6 y 7, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Amén. Verso 8 dice, no era él la luz, sino que diese, perdón, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué importante, amados hermanos, por eso que si nosotros entendemos el contexto del Evangelio de Juan, vamos a darnos cuenta que Juan nos presenta a un Jesús eterno, a un Jesús que es Dios, a un Jesús que es la luz de este mundo, a un Jesús que nos lleva y nos guía siempre a toda verdad, a un Jesús que nos va a mostrar la vida verdadera. No la vida que humanamente nosotros conocemos, sino una vida que va más allá de una vida biológica. Es la vida eterna, la vida de Dios, la vida que Dios quiere que tú empieces a vivir cuando tú conoces a Él. Y Juan te va a mostrar ahora acerca de quién es, o sea, a Juan el Bautista, justamente aquel profeta que fue anunciado, que iba a anunciar acerca de este Mesías, de la venida de este Mesías. Pero mucha gente no lo dice que él vino acá a esta tierra, aquel que creó todas las cosas vino a esta tierra, pero el mundo no lo conoció. Y mucha gente en este tiempo aún no conocen a Jesús. Mucha gente en este tiempo rechazan a Jesús. Mucha gente en este tiempo no solamente no escuchó de Jesús, sino a veces no quieren escuchar de Jesús. Y vamos a ver luego por qué no quieren escuchar de Jesús en los versículos que vienen más adelante. Entonces hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que habla acerca de Jesús, el no reconocido. Ese Jesús que vino a este mundo, vino a su creación, vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocen. Su creación no reconoce a su creador. Su creación ignora de su creador. Su creación no quiere relacionarse con su creador. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida lejos de Jesús o sin reconocer a Jesús, es vivir una vida en tinieblas. Es vivir una vida que realmente no es una vida digna de Dios, sino una vida apartada de Dios. Es vivir una vida lejos de la verdad. Es vivir una vida lejos de tu creador. Es como negar, ¿no? Lo evidente. Porque aquel que creó todo lo que vemos viene a esta tierra, pero tú dices, no, no existe, no es real. Y mucha gente en este tiempo vive de esa manera. No solamente negando a Jesús, sino no reconociendo quién es Él. Por eso que Juan enfatizó mucho desde el principio de ese evangelio que Jesús es Dios. Y este Dios venía a nosotros. Una cosa, ¿no, hermanos? Es que tú sepas que está Dios, que existe Dios y está en algún lugar en los cielos. Otra cosa es que tú te des cuenta que ese Jesús que es Dios venía a esta tierra, venía hacia ti. Pero sin embargo no lo reconoció. Vamos a ver qué nos enseña la palabra en esta mañana, en base a lo que es Juan capítulo 1, verso 6 y 7. La Biblia habla claramente acerca de que Jesús obviamente es Dios, de que Jesús es la luz de este mundo, que Él es el creador de todas las cosas. Pero qué importante que Juan nos enfatice y nos presenta un personaje que va a mostrarnos o que nos va a presentar el camino de quién es este Jesús. En el verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios. Y qué importante, hermanos, que nosotros entendamos que toda persona que te habla de Dios sea enviada de Dios. Porque en este tiempo existen muchas personas que te hablan y muchas veces utilizan el nombre de Dios, pero no es Dios quien lo envía. No es Dios quien le habla. No es Dios quien le declara la palabra. Y dicen, Dios me ha dicho, inclusive utilizan la Biblia. Pero obviamente esas personas se verán con el Señor. Y nosotros tenemos que tener claramente y saber claramente quién es la persona con que está hablando. Y Juan le enfatiza este punto, por eso dice, hubo un hombre enviado, ¿no? De Dios.
Y acá justamente nos da la preeminencia y nos va a dar también la soberanía de Dios, que Dios va a enviar personas a tu vida a fin de que puedas recibir palabra de Él. Dios va a enviar palabra de Dios para tu vida a fin de que esa palabra te dé vida, ¿no? Y te guíe en esta vida. Dios quiere en todo momento que nosotros podamos vivir una vida como a Él le agrada, no vivir por vivir. Y obviamente este enviado de Dios se refiere a Juan el Bautista, ¿no? Dice acá, el cual se llamaba Juan, ¿no? Juan. Ustedes saben muy bien la historia de Juan, de acuerdo a lo que Lucas lo describe claramente. Toda la forma como Juan llegó a esta tierra, un milagro de Dios. Fue anunciado por Dios a su padre. Su padre no creyó que podía ser posible. Negó lo que Dios le estaba diciendo. Pero Dios tenía que cumplir su promesa, digamos, su plan y tuvo que hacer cosas maravillosas con este hombre para que él pueda creer que lo que él estaba haciendo era de Dios. Y vino Juan a esta tierra. Y Juan es considerado el profeta, el último profeta que había sido anunciado por Isaías, ¿no? Dice que Juan es el hombre que va a presentar a Dios como hombre, perdón, va a mostrarnos la venida de Jesús, quien ha sido enviado de parte de Dios. En pocas palabras, nos va a mostrar quién es Jesús. Y nosotros vamos a poder verlo a través de las escrituras, cómo Juan empieza a hablar acerca de él, ¿no? Juan básicamente nos va a hablar acerca de este Mesías, y a él es considerado como el precursor del Mesías, aquel que anuncia la venida del Mesías. Y si usted quiere conocer un poquito más de este tema, básicamente lo vamos a ver en Isaías capítulo 40, verso 3, cuando habla acerca de aquel que va a preparar la venida de Jesús, la venida del Mesías, la venida del Señor. Amén. Importante ver que este Juan es el nexo entre el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Entonces, Juan viene a ser como una puerta que va a mostrar lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de este Mesías, y él va a presentar ahora el nuevo Mesías, ¿no? Lo va a presentar como aquel que realmente es enviado de Dios y que viene con un propósito específico a fin de poder salvar o librar del pecado que tiene toda la humanidad. Juan conocía muy bien la ley, Juan vivía bajo la ley, pero sabía que la ley no podía salvar al hombre, no podía librar al hombre de pecado. Pero él sabía que Jesús sí lo podía hacer porque Dios ya había hablado con él, que anunciara que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. En el verso 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Juan, es importante, hermanos, entender que Juan, amados hermanos, es un hombre muy fiel y humilde. Es un hombre que no vino a vanagloriarse por lo que sabía. No vino a decir, mira, yo soy lo máximo, mira, yo vengo a anunciar esto, no. Él inclusive vino a hablar y decir que realmente él venía a anunciar, él venía a hablar acerca de este Mesías que tanto estaban esperando. Por eso dice, él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, ¿no? ¿Y cuál era su testimonio? Dice, ¿no? A fin de que todos creyesen por él. Lo que Juan estaba diciendo básicamente era que él venía acá a anunciar, Juan el Bautista estaba anunciando de que venía el Mesías. Y que si tú creías lo que él estaba diciendo a fin de que tú todos puedan creer, ¿no? Lo que él estaba anunciando. El testimonio de Juan era que la gente pudiera creer que él era el Mesías, que él realmente era el que estaban esperando, que él era el ungido de Dios, que él era aquel Dios que los profetas anunciaban, y que a través de él nosotros íbamos a poder llegar o conocer o vivir la vida que Dios quería que nosotros podamos ver. Entonces, este Juan básicamente va a dar testimonio de la luz de Cristo para que a través de él la gente pudiera conocer a Jesús. Muchas personas habían, como lo escuchaban, conocían mucho de la ley, pero nunca en su mente podían imaginar que aquel Dios que habla la ley iba a venir a esta tierra. Y Juan pone en clara las cosas, ¿no? En el verso 8 del Evangelio de Juan, hablando de Juan el Bautista, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista decía claramente que él no era la luz. O sea, él no era el Mesías, porque muchos pensaban que él era el Mesías, porque la forma como él predicaba la palabra
lo hacía con autoridad y con tal énfasis, con tal vehemencia, que todos pensaban que él era el Mesías. Pero él decía, no, yo no soy la luz, ¿no? Sino que yo estoy acá para dar testimonio de la luz, para hablar acerca de esta luz, para mostrarle el camino, para que ustedes estén preparados, para que cuando lo escuchen, su corazón ya esté dispuesto para escuchar o para recibir el mensaje que traía este Mesías. Y en este tiempo nosotros tenemos que ponernos en este lugar. Nosotros no somos los salvadores de las personas. Nosotros no solucionamos el problema de la gente. Nosotros no podemos sanar ni hacer milagros por nadie. Solamente anunciamos el mensaje para que aquel que sana, que es Jesús, aquel que libera, que es Jesús, aquel que nos quita todo pecado, aquel que nos ayuda en todo momento, que es Jesús, pueda llegar a la vida de la persona. En este tiempo nosotros somos como ese Juan, como el Bautista, quien anunciaba, ¿no?, este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza. Y en este tiempo nosotros somos los que vamos a enviar este mensaje de esperanza. Dios está confiando en que nosotros digamos, yo no soy tu salvación. No me mires a mí como tu salvación. Mira a Jesús. Yo simplemente soy aquel que, y es como decir, yo soy el cartero que te lleva la carta, pero yo no soy en realidad el que escribió el mensaje, sino es Dios. Esa humildad nos va a ayudar a que nosotros podamos entender que el mensaje que nosotros llevamos, amados hermanos, realmente nos va a ayudar a cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante que Juan decía, él no era la luz, sino simplemente era alguien que guiaba o que simplemente iba a mostrar la luz. Amén. Y el verso 9 va ya anunciando acerca de este Mesías. Dice, aquella luz verdadera, ¿no?, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Cuando Juan empieza a hablar de a partir del verso 9 en adelante, Juan empieza ya a hablar desde un contexto, ya es como decir, yo estaba en lo alto anunciando que Jesús es Dios, que Él es la luz que alumbra a todo hombre, describiendo quién era este Jesús. Ahora le estaba hablando hace un momento que había un mensajero que estaba preparando el camino, preparando los corazones de las personas para que pudieran entender quién era realmente este Mesías que iba a venir. Y ahora Juan, en su evangelio, empieza a hablarnos acerca de esta luz verdadera. No, acuérdense, cuando él habla de una luz verdadera, es porque se supone que debe haber otras luces que no son verdaderas. Y sabemos por historia, ¿no? Por historia bíblica sabemos que en aquellos tiempos existían muchas personas que se levantaban diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Pero Juan decía, no, aquella luz verdadera. Y justamente nos va a hablar lo que él había dicho en el versículo 4 o 5. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En pocas palabras, aquella luz que realmente te va a dar vida. Aquella luz que realmente te va a mostrar las cosas de Dios, venía a este mundo. O sea, estaba anunciando, viene el Mesías. Está acá el Mesías. Y justamente en el verso siguiente va a poner el énfasis final, donde ya nos va a mostrar que realmente Él está aquí. Y cuando hablamos de la luz verdadera, amados hermanos, queremos que entendamos que esta luz verdadera es para toda la humanidad. No es para solamente algunos. Tú creas o no creas en Él, la luz verdadera va a seguir siendo verdadera. Amén. Y esta luz verdadera obviamente se refiere a Cristo, ¿no? Quien es la fuente de vida, quien es la verdad que todo ser humano necesita, ¿no? Ahora, es importante que esta luz, amados hermanos, no alumbra solamente a algunos, sino que esta luz va a alumbrar a toda la humanidad. Creas o no creas, lo recibas o no lo recibas, lo aceptes o no lo aceptes, esa luz está alumbrando para ti. Es como el sol que vemos, ¿no? Ustedes han escuchado esa frase que dice, cuando llueve todo se moja, ¿cierto? Es que creas o no creas, te vas a mojar. Así como este sol, sale el sol, va a estar para todos. No es que para mí no, para ti sí, no. Yo no quiero que el sol salga. No, el sol sale y se va a alumbrar a todos. Un proverbio dice que el sol ilumina tanto a ricos como pobres, a buenos como malos. Y esa luz que es Dios va a iluminar a toda la humanidad. Por lo tanto, esta luz va a llegar a todos lados. No hay nadie que se pueda escapar de esta luz, porque esta luz es universal. Amén.
Dice que venía a este mundo. Cuando hablaba de venir a este mundo, no hablaba que iba a descender como un ángel, no, sino que iba a llegar a este mundo de la manera como realmente viene todo ser humano. Por eso habla acerca de la encarnación que va a tener Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta frase habla básicamente, amados hermanos, del propósito que tenía Dios con Cristo enviándolo a esta tierra, ¿no? Porque Él vino con un propósito claramente establecido. Él no vino justamente, amados hermanos, porque Dios se cansó o se hartó, no, sino Dios tenía un propósito para la humanidad. Dios quería que esta humanidad pudiera conocer a Dios de una manera personal. Y todos aquellos que han creído en Él pudieran obviamente también vivir esta vida que este Mesías venía a dar. Amén. Y en el verso 10 nos va a decir, en el mundo estaba. Jesús está en el mundo. Jesús vino a esta tierra. Jesús está en este planeta. La palabra de Dios está acá. Él vino y dijo, mi palabra os dejo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa que Él está aquí, está aquí. Él ha venido a esta tierra. Él no es una ficción. Él no es una fantasía. No es alguien que vino y ya dejó de ser. No es como muchos de los líderes y justamente los judíos a veces hablaban respecto a Jesús cuando le estaba haciendo sus milagros, señales y prodigios en esta tierra. Los judíos decían, bueno, debe ser un profeta más que se levanta. Ya morirá y dejarán ya de pensar en él, como ha pasado como con muchos que se han levantado diciendo que eran Cristos y ahora ya no existen. Y todos sus seguidores están disipados, no existen tampoco. Pero este Mesías permanece en la eternidad, porque este Mesías es Dios. Este Cristo es Dios. Por eso dice que en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Nuevamente Juan quiere que nosotros no nos desenfoquemos de quién es Jesús. Porque a veces cuando empezamos a ver Jesús en lo terrenal, vamos a ver a un Jesús humano y nos olvidamos quién es realmente este Jesús. Y muchas personas, por eso que pierden su esencia en Jesús y obviamente a veces tú desconfías en Él, porque a veces ves a un Jesús en lo humano, en lo natural. Porque dice, yo le pedí a Dios y no me respondió, entonces no creo ya. Y no está en tu creencia en base a si Dios te responde o no tu oración. Tu fe está basada en que Él es real y Él es tu Dios. Según Hebreos 11, dice, tú tienes que creer que Él existe. Tú tienes que saber que Él está presente. No voy a creer si es que Él realmente me concede algo, entonces voy a creer en Él, no. Sino que yo voy a creer en Él, me conceda o no me conceda lo que yo pida. Porque si yo creo en Él, mi fe en Él va a hacer que yo pueda cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. A veces no nos damos cuenta, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y no está conforme a lo que yo quiero, mi deseo personal, sino está de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo al plan que Él tiene. Y por eso que es importante entender que nosotros necesitamos saber cuál es el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque en base a eso yo voy a poder vivir esta vida, sea cualquiera sean mis circunstancias. Vemos el caso en la Biblia de José, de David, del mismo Abraham, ¿no? Todos ellos vivieron con un propósito que Dios había tratado con ellos. José, cuando estuvo en situaciones muy difíciles y cada vez se ponían peor las situaciones, él no estaba, bueno, mejor ya, ¿para qué hacer las cosas? No, él dice, dice que Dios estaba con él, porque él tenía una comunión cercana. Yo tengo un propósito para mi vida. Él recordaba lo que su abuelo decía, ¿no? Que en él iban a ser bendecidas las familias de la tierra, que su herencia, su descendencia era que iban a ser de bendición. Y como iban a ser de bendición, él estaba atento a esas cosas. Dios, ¿qué te está diciendo en esta mañana en tu corazón? Porque Él está acá. Aquel que creó todas las cosas. Aquel que te creó a ti. Aquel que creó el lugar donde tú estás viviendo, donde tú estás trabajando, donde tú estás transitando. Dios creó todas las cosas con un propósito para tu vida. ¿Para qué te creó Dios? ¿Por qué te creó Dios? Tal vez sea una pregunta a la cual nosotros tenemos que hacernos. Porque a medida que yo me voy enfocando en qué es lo que Dios ha hecho en mi vida o para qué Dios me ha traído a este mundo, mi vida va a ser diferente. Yo ya no voy a estar pensando en los problemas, en las necesidades, en las carencias o en los dolores, sino voy a estar pensando, Dios, ¿por qué me has traído acá? Pablo entendió después de tantas situaciones que pasó, él dijo, yo sé que he venido acá para cumplir un propósito, de ser un esclavo, un siervo del Señor.
y cumplir mi carrera, de anunciar el Evangelio, de hablar acerca de este Jesús, de hablar acerca de este Mesías, ¿no? Dice que en el mundo estaba. Y Cristo estuvo acá físicamente, porque nosotros sabemos que Él estuvo acá físicamente. Algunos dudan que Él vino. Y cierto, cada vez se va a presentar por ahí una persona con pensamientos extraños, obviamente motivados por el diablo, para confundir y engañar a la gente. Y traer evidencias falsas, como lo hicieron a Jesús cuando también lo tomaron prisionero. Porque simplemente el enemigo sabe hablar mentira, no habla verdad, ¿no? Dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Hermanos, no nos olvidemos que Él es el creador. Él es aquel que realmente creó todas las cosas. Y en este tiempo Él sigue creando, Él sigue teniendo el control y cuidado. A pesar de que las circunstancias o el mundo que vemos se ve cada vez peor, Dios está ahí en medio de ello. No creando el mal, sino manteniendo a la gente con un propósito. Permitiendo ciertas cosas tal vez porque de repente se necesita despertar y empezar a ser un embajador del Señor en esta tierra, ¿no? Dice, en el mundo estaba, pero el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. Es la realidad de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo donde cada vez la oscuridad está, pareciera, porque nunca va a prevalecer, pero pareciera que prevaleciera sobre la verdad. Pareciera que las tinieblas se hace cada vez más inmensa y la luz cada vez se opaca. Pareciera que el rechazo hacia Dios es como fuera algo habitual. Los chicos ya no quieren saber nada de Dios, porque más están afanados en lo que el mundo le da, la tecnología le da, la sociedad le da, ¿no? Y lo ven como más atractivo, más agradable. Y tal vez hablar de Dios suene aburrido, suene cansado, suene tal vez no está en la onda de los chicos. O si tú estás con el Señor, vas a estar fuera del círculo que tus amigos te están dando. Y a veces nosotros dejamos a un lado eso. Pero el mundo rechazó, él no le conoció a Dios, no lo reconoció a Él, ¿no? Y básicamente refleja la incredulidad en la cual vivimos en este tiempo. Vivimos en un tiempo de mucha incredulidad. Vivimos en un tiempo donde más fácil es no creer que creer. Más fácil es, como decía alguien, ¿no? Ver para creer. Yo prefiero creer lo que veo a creer lo que no veo. Si me dices, Dios va a proveer para tu vida, pero me están ofreciendo un trabajo de 5.000 soles, no, yo prefiero esto, 5.000, a lo que no veo. La gente está yendo más su vida en vivir de una manera rechazando y negando al Creador. Y eso refleja la ceguera espiritual que vive este mundo. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de poder levantarnos en el nombre del Señor y empezar en primer lugar a hacer testimonio y recibir esa misión que Dios nos ha dado, de acuerdo a Romanos, perdón, a 2 de Corintios 5, 17 al 21, donde dice que somos embajadores de Cristo. Ahora que estamos en Cristo Jesús somos nuevas personas. Y como nuevas personas vamos a ser embajadores de Él para anunciar esta verdad, para anunciar la vida, para anunciar la luz, que esa luz ha venido a este mundo. Anunciar a la gente que esa oscuridad que viven, ese pecado que viven, esa imposibilidad que ellos ven, bajo la luz de Dios, todas las cosas son posibles. Bajo la verdad de Jesús, todas las cosas son posibles. Y darnos cuenta que esto es para todas las personas. No solamente para un grupo de personas, no solamente para mis cercanos nada más, no, es para todas las personas. Y Dios quiere que nosotros seamos embajadores y anunciemos esta verdad. Por lo tanto, tenemos que ir a este mundo que rechaza de Dios, a este mundo que ha decidido darle la espalda al Señor, este mundo que ha decidido vivir lejos de Dios. Simplemente yo podría terminar diciendo, ¿realmente nosotros conocemos a Jesús? ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente queremos entender quién es realmente este Jesús? ¿O vamos a vivir como este mundo que está acá en medio de nosotros, pero nosotros no lo conocemos? Por eso, la pregunta final es, ¿conoces a Jesús? Si realmente conocemos a Jesús, entendamos quién es este Jesús para mi vida. Porque es muy importante que yo tenga bien fijo saber quién es este Jesús, porque todo lo que mi vida va a ser en comunión y mi relación con Jesús está directamente relacionado a entender quién es Jesús en mi vida.
Amén. Por lo tanto, si tú conoces a Jesús, tu vida no va a ser la misma. Tu vida no va a ser igual. Tus pensamientos no pueden ser los mismos, tu forma de hablar no puede ser la misma, tu forma de expresarte no puede ser la misma, porque toda aquella persona que conoció a Jesús nunca fue igual, nunca fue igual. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada, su vida pudo ver que este Jesús en su vida transformó su ser de una manera radical, conforme al plan y propósito que Dios tenía para su vida. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, afirmemos esta verdad en nuestras vidas y podemos decir, yo sí conozco a Jesús, que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es la luz que ilumina mi vida, que Él es la verdad, que Él es la vida en mi ser y que este Jesús vino acá a esta tierra y yo he creído en Él y yo vivo para Él y yo voy a hablar acerca de Él porque Él es mi Jesús, mi Señor y mi Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu gran amor y cuidado. Gracias por la vida que tú nos das, Señor. Papito, qué bueno saber que podemos avanzar un poquito en este tiempo, de poder decir, yo conozco a Jesús. A veces este mundo rechaza a Jesús. Este mundo no conoce a Jesús. Este mundo no quiere conocer a Jesús. Pero Padre, nosotros queremos ir en contra de esa mentira, en contra de esa afirmación de muchas personas. Queremos decir, yo sí conozco a Jesús. Yo sé quién es Él. Yo sé en quién he creído. Yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy, porque yo nací de Él. Y Dios, gracias porque a medida que sigamos conociendo más tu palabra, vamos a ver que esta luz verdadera que iluminó mi vida no solamente vino a iluminar mi vida, sino vino a transformar mi vida, vino a mostrar una nueva, me hizo nuevo, me transformó totalmente. Porque conocer a Jesús nos lleva a eso, a vivir una vida diferente, especialmente, Señor, honrándote y glorificando tu nombre. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y honra, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.